10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay, diga conmigo, no hay ni siquiera uno. Aleluya. 1752 es el número de este mensaje. Y está titulado Depravación y Gracia. Depravación y gracia. Es el tema que con la ayuda del Señor nosotros queremos compartir en esta oportunidad. Y esperamos que su gracia salvadora y que su Espíritu Santo actúe para que cada amigo y también cada hermano pueda entender lo que el Señor le quiere informar en esta oportunidad. Gracia, a veces la gente dice gracias. Bueno, eso es una expresión de gratitud. Pero gracia en sí mismo lo que significa es perdón, favor, pero un favor inmerecido, concedido por la autoridad competente. Yo estoy libre por gracia. En otra palabra, no merezco estar libre. Yo estoy bien por gracia, porque yo merecía otra cosa. Entonces, la gracia es un don inmerecido, un indulto, cuando es de asuntos políticos o jurídicos, un indulto, un perdón a todo lo que yo cometí, y me excarcelan. Y depravado es pervertido, bajo, degenerado moral, cruel, violento. Hay varios tipos de depravado. Está el depravado sexual, que es el más conocido, el depravado social y el depravado espiritual. Pero cuando decimos depravado, estamos hablando de alguien que actúa contrario a su propia naturaleza o contra sí mismo. El humano que supera en maldad y daño a las bestias. O sea, cuando decimos que una persona es depravada, ya no tenemos más nada que decir. Eso es lo máximo. Es un asqueroso, un degenerado, un pervertido, un sucio. O sea, no hay palabra para definir su actitud de lo malo y de lo bajo que es. Cuando hay un depravado sexual, estamos hablando de un violador, de un pedófilo, de un degenerado sexual. Cuando hablamos de un depravado religioso, es uno que no respeta a Dios, que no respeta su palabra, que engaña, que se burla de la palabra de Dios con sus actos. Es alguien en quien no podemos confiar ni creer jamás. No crea en él, que es un depravado, decimos nosotros. O sea, perdió toda la vergüenza, perdió todos los controles. Y un depravado social es una persona engañadora, falsificadora, violadora de todo, que no le importa nada. Entonces, en cualquier sentido que usted lo tome, depravado es una desgracia, ser depravado. Entonces, cuando comparamos, porque el hombre está depravado, cuando comparamos la depravación del hombre con los animales, encontramos que los animales son ángeles. Comparado con nosotros, los animales son ángeles. Porque ningún león mata, a menos que no sea que tenga hambre. Una serpiente, cualquier bestia salvaje, le hace un daño a usted por dos razones. O porque usted lo amenazó, o porque tiene hambre.
y come carne, y la carne de nosotros es muy sabrosa. Pero el hombre, ¿es por eso que el hombre mata? No. Una guerra, un genocidio. ¿Cuántos mueren en una guerra? En su gran mayoría inocentes. Ancianos, niños, enfermos, embarazadas, no importa. Lanzan su bomba, su misil en hospital, en escuela, en guardería, en iglesia, en la ciudad, en el parque, donde caiga. El hombre es peor que los animales. Porque esas bombas, ese esfuerzo que el hombre ha hecho, esa alta tecnología para destrucción, porque se esmeran en hacer grande, en implementar grande tecnología para matar, para destruir a la especie. Y uno se pregunta, ¿será ese ser humano el que hizo Dios? ¿Será ese ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios? Según la Biblia, ese ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces la pregunta que sigue, ¿cómo puede Dios hacer una especie tan mala? Entonces el problema es que pasó algo. Hubo algo que ocurrió para que el ser humano que creó Dios a su imagen y a su semejanza se convierta en la peor bestia sanguinaria de la humanidad. Algo pasó. Para algunos teólogos hay lo que se llama depravación total o la depravación general del ser humano. Esto quiere decir que el hombre cayó en un estado espiritual de incapacidad de acercarse a Dios, de incapacidad total de hacer algo bueno. Que el hombre no tiene la posibilidad de acercarse a Dios. Enseñan que el hombre es tan malo que no puede hacer absolutamente nada bueno. Se descarta la posibilidad, se descarta el derecho que tiene de hacer o de tener o de hacer algo bueno, y se descalifica para ser aceptado por Dios. Ese es el ser humano degenerado, depravado a la luz de una teología. Sin embargo, a pesar de esto, la Biblia habla, especifica y da nombre de algunos hombres que agradaron a Dios, que le sirvieron a Dios, y da sus nombres. Por ejemplo, Enoc dice, y anduvo Enoc con Dios, y Dios lo traspuso, se lo llevó. Y dice Dios de Noé que el pecado había subido de punto, y buscó Dios un hombre justo para hacer una obra de salvación de la raza humana. Y se fijó en Noé. Y dice el capítulo 1, versículo 1 de Job, que Job era un hombre justo y perfecto delante de Dios. Pero hay unos teólogos que dicen que nosotros estamos destinados a perecer, que no hay posibilidad. Estamos condenados eternamente a morir, porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Y en cierto modo, con una explicación que vamos a dar, en cierto modo tienen razón. Sin embargo, Dios usó esos hombres que ya hemos mencionado. La Biblia habla de estos hombres como hombres
hombres que se mantuvieron dentro de la posibilidad de maldad, porque hay posibilidad de vivir en el sucio y no ensuciarse. Es la misma posibilidad que tiene el pez, que nace y se cría en el mar, y siendo tan salada el agua del mar, al pez hay que echarle sal para comérselo, porque viene sin sal. Entonces, siempre Dios deja una posibilidad. El problema es encontrar la posibilidad. Eso se llama como encontrar una aguja en un pajal. Tú eres un hombre pobre, una mujer pobre. En ese enorme basurero hay un diamante que vale millones de dólares. Pero el basurero tiene 500, 600, 1000 metros cuadrados de basura. El problema es encontrar el diamante. Pero no está cerrada herméticamente la posibilidad. Siempre habrá una especialidad o una fórmula para que el hombre pueda alcanzar lo que algunos creen que no es posible. El que se queda observando la maldad de la gente llega a esa conclusión. Porque, por ejemplo, la traición. Usted sabe que los enemigos no traicionan. Los que traicionan son los amigos. Porque el enemigo, usted está esperando cualquier cosa mala de él y se cuida. Pero el amigo, usted confía en él. Entonces de ahí es que viene la traición. Usted sabe lo mala que es la traición. Persona a quien usted le ha abierto su corazón. Persona que usted no ha hecho lo que no ha podido en favor de esa persona. Y después esa persona por un quítame esta paja se enoja con usted. O interpreta algo por su mente enfermiza. Y en vez de amarlo, lo odia. Y comienza a hablar de usted o a hacer cosas en contra de usted. Cuando usted ve esas acciones, usted dice, pero es verdad que la gente es mala. Porque un gato, un perro, un animal no hace eso. Pero la gente sí lo hace. La gente sabe matar a su mejor amigo. La gente es capaz de matar a su hermano, su padre o su madre, si se interpone en su camino al logro que quiere material. Porque la gente por sus intereses hace lo que sea. Entonces, el estado del hombre y la razón por la cual el hombre está así. Porque si el ser humano cada día supera su propia maldad, porque mire, ahora la gente siempre ha sido mala, pero cuando usted mide el nivel de maldad del siglo XXI con el nivel de maldad del siglo X, usted encuentra que aquellos eran ángeles y que los de ahora son diablos. Porque las cosas que se hacen ahora no le pasaban por la mente al más perverso de la antigüedad. Y ahora la tenemos como rutina. No es que uno se equivocó y cometió un error. No, rutina. La gente es mala de manera cotidiana, de manera rutinaria. Entonces, ¿hizo Dios a ese ser inteligente y perverso? No, Dios no hizo al perverso. Dios hizo al ser inteligente. Entonces, ¿cuál es la razón para que seamos tan malos? ¿Cuál es la razón para habernos despegado de Dios? ¿Cuál es la razón para habernos depravado? ¿Por qué estamos en la situación que estamos? Porque se produjo lo que se llama contaminación de la especie. Nuestro representante, Adán, le abrió la puerta al pecado. Permitió que el pecado entrara a nuestro gene,
a nuestro ADN. Entonces el pecado entró, luego todos pecamos. Y todos perdimos el privilegio y el beneficio asignado por Dios. Usted dirá, pero eso es injusto. Bueno, pero es así. Yo no tengo la culpa de que Adán pecara, ni usted tampoco, ni yo tampoco. Pero es así. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por él entró la muerte. O sea que fuimos creados para vida. Por eso es que todos les tenemos temor a la muerte. A la gente no le gusta que le hablen de la muerte. Le dicen, y usted no tiene otro tema de qué hablar. Y es que eso entró por causa del pecado. En nuestro Génesis no estaba la muerte, porque no fuimos creados para morir. Y ahí es que dice Romanos, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. En otra palabra, no hay nadie que sirva. Repito, ninguno de nosotros sirve para nada. Pero en todas las cosas siempre hay un pero. Nosotros, no hay ni siquiera uno que sirva. Pero dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual hizo lo que le dio la gana. Cada cual abandonó a Dios. Cada cual pecó como le pareció. Cada cual se apartó de Dios, abandonó a Dios. Mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ese es el secreto que el diablo nos quiere borrar. Es verdad que somos malos. Es verdad que dejamos a Dios. Es verdad que nos descarriamos. Es verdad que cada quien cogió el camino que más le pareció. El sexo, la droga, el crimen, lo que sea. La mentira, el engaño, el abuso. Cada quien agarró el camino que le pareció. Pero hay un momento de inflexión en nuestra vida. Por duro y por animal, por inteligente y por sagaz que usted sea, hay un punto de inflexión en la vida. Hay un momento en que uno se quiebra. Por fuerte que sea, mujer o hombre. Fuerte de sentimiento, porque no solamente físico, o fuerte físicamente. Usted puede ser una persona que nunca se enferma y se burla de los débiles, como hacía Heidegger. Se burlan de los débiles, de los valores blandos. No quiero saber de hombre mamita. Y a él nunca le pasa nada. Pero un día le pasa. Un día que se quiebra. Un día se quebranta y llama a su mamá, con grito y desesperación. Porque usted lo ve uno está jalando así, que pesan 300 libras de nervios. Y cuando le da ese dolor aquí adentro, se dobla, se vuelve un 8. ¡Ay, mi madre! Pero la madre es una mujercita así, flaquita. Pero como decía mi papá, llama a su mamá por la boca de un güiro. Llama a su mamá a todo lo que da, porque se siente impotente. Hay un momento en la vida, hermanos, que por grande que seamos, nos sentimos impotentes, quebrantados, doblegados, solo, perdido, que no podemos resolver. Entonces, cuando nos apartamos de Dios, todos nos descarriamos. Todos hemos pecado. Usted está aquí. Usted está escuchando la palabra de Dios.
Todo el que está escuchándome en este momento lo hace por dos razones. En primer lugar, porque es pecador, aunque diga que no es pecador. Y en lo profundo de su alma, adentro allá, donde no llega la sonografía ni los rayos, en lo profundo de su alma hay un sentido de culpa que usted quiere obviar y lo logra por rato. Y se da un humo, se da dos o tres pases de droga y usted se olvida del problema. Pero cuando usted vuelve en sí, ahí está el problema, que lo clava adentro. Nadie lo ve, nadie lo oye, pero a usted lo está matando. Entonces adentro en el alma hay un sentido de culpa, hay una acusación, hay algo que te dice: eres malo, eres culpable, no te merece la salvación, eres hipócrita, eres mentiroso, eres orgulloso, lo que sea, pero hay una culpa que me acusa. Y dice Juan, primera de Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que la Biblia está clara. Hay gente que cree que no ha pecado, pero la Biblia se lo pone claro. Si alguien dice que no ha pecado es porque se está engañando. Él sabe que ha pecado. Él sabe bien que ha pecado. Y la verdad no está en él. ¿Cuántas veces ha pecado? Eso es irrelevante. El tema es que ha pecado. Entonces viene una depravación. El hombre se depravó espiritualmente. Y el Señor pone como primer ejemplo en la Biblia, porque la Biblia habla el ser degenerado, el ser humano se depravó espiritualmente cuando se aparta de Dios. Entonces el Señor pone como primer ejemplo a Israel, la conducta del pueblo de Israel. Ustedes saben que Israel es el tubo de ensayo de la relación de Dios con el ser humano. Dios tomó a Israel para demostrar su gloria y su ira, su forma, para que la gente aprenda con Israel. Por eso no podemos dejar de hablar de Israel, porque a la mitad de la Biblia o más habla de Israel. Dice Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso es una queja que hace Dios a su pueblo, contra su pueblo, y una advertencia también. Gente pecadora, malignos, depravados hijos de Israel. ¿Qué es lo que están haciendo? Dice el Señor, me están provocando. Hermano, juegue con candela mejor. Relaje con lo que usted quiera. Dios tiene los juegos pesados y no hay donde esconderse. Usted recuerda la historia de Jonás. Usted recuerda cómo trató de escaparse. Y se va al otro extremo y se arma un rebú en el mar. Y él terminó en el estómago de un gran pez para obedecer lo que le habían dicho. Ustedes recuerdan el caso de Acab, el rey de Israel, que se disfrazó de soldado raso. Se fue a la guerra para engañar a Dios. Ya la sentencia estaba sobre su cabeza. El profeta se lo había dicho. La ira de Dios está sobre ti. Se fue a la guerra y trató de evadir, esconderse. Y un loco tiró una flecha para arriba, una lanza. Y esa lanza cuando bajó, no encontró otro sitio mejor que el cuerpo de Acab. Y lo mató. No hay manera de escondernos de Dios. Usted se puede ir a Dubái. Usted se puede ir a Hong Kong.
Usted se puede ir a Sydney y es igual que si se queda aquí. Porque el mismo Dios que está aquí está allá también. Entonces dice el Señor a Israel: dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Aleluya. No relaje, hermano. Yo creo que todos los que me escuchan saben lo que significa provocar a ira a Dios. O con qué nosotros podemos provocar a ira a Dios. Todo el que tiene una Biblia o ha tenido acceso a una Biblia sabe lo que dice la Biblia. Sabe, aunque sea mínimamente, qué le gusta y qué no le gusta a Dios. Y en ese sentido nosotros sabemos cuándo le ofendemos y cuándo le obedecemos. Entonces él le dice a Israel: me provocaron a ira, se volvieron atrás. ¿Qué está pasando? En el versículo 5 del capítulo 64 menciona consecuencias. Dice: he aquí, tú te enojaste porque pecamos. Porque cuando pecamos Dios se enoja. Es una ofensa directa. Tú te enojaste cuando pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Oiga bien esto. Y se pregunta: ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y caímos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros el rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Eso es un clamor de misericordia por las consecuencias que el pecado había traído sobre el pueblo. Entonces el profeta, haciendo la voz del pueblo, habla con Dios. Tú te enojaste porque pecamos. Hermano, cuando pecamos Dios se enoja. Tú te enojaste cuando pecamos. Y en los pecados hemos perseverado. Todo esto tiene importancia por 2 o 3 razones, sin las cuales no tuviera ninguna razón de ser. Nosotros estamos vivos, pero sabemos que vamos a morir. Ahora, ¿le impide a usted estar vivo el saber que va a morir? Todos sabemos que vamos a morir, pero no andamos llorando. Andamos disfrutando lo que podemos aquí en la vida mientras tenemos vida. Pero sabemos que vamos a morir. Ahora, eso no es todo. Hay un problema después de la muerte. Porque alguien nos ha dicho, y la Biblia lo confirma, de que el alma del ser humano es eterna. La Biblia informa de que hay otro lugar, lo que nos enseña a nosotros que la tierra significa una pasada. Estamos pasando. Unos se dilatan mucho, hay una gente que se dilatan 100 años pasando. Hay otros que son más rápidos. Y en 15 años pasan y se van. Todo lo que pasamos por aquí vamos para otro sitio. Entonces, ese otro sitio puede significar salvación o perdición. Porque hay un lugar que Dios tiene preparado para un grupo y hay otro lugar que está preparado para otro grupo. Hay un lugar que se llama lugar de tormento. Otro nombre que tiene fuego eterno. Y hay otro lugar que se llama paraíso, el seno de Abraham, la gloria de Dios. Entonces, dependiendo de nuestra evaluación aquí, de cuánto saquemos en el examen, seremos o no seremos salvos. Entonces, si yo persevero en el pecado, que es lo que dice aquí, hemos perseverado por largo tiempo. Y hay una pregunta que debe hacérsela a todo el mundo. ¿Podremos acaso ser salvos? En otra palabra, ¿hay oportunidad?
¿Hay algún chance para, a pesar de yo haber pecado y perseverado en el pecado, salvarme? La respuesta está en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo viene a morir por nosotros. Pero todos los males que padecemos son consecuencia directa y única de la pésima relación que tenemos con Dios. Nuestro alejamiento de Dios produce enfermedades, hambre, criminalidad, miseria, violencia. Hermanos y amigos, el origen de toda la maldad es el pecado. El origen de toda la cosa desagradable que te pasan es el pecado. ¿Por qué hay tanta gente pobre? No, pero los pobres no son los que han pecado, pero hay pecado de por medio. Hay 4 o 5 que son los dueños del mundo y el resto es pobre. Y mientras unos votan y desparraman, otros se esfuerzan por alcanzar algo y a veces lo logran. El hambre es una resultante del pecado. La miseria, la violencia, la maldad, los crímenes. Todo esto no lo hace gente que ama a Dios. La injusticia. Todo esto lo practica gente que desconoce a Dios, que está desconectado de Dios, porque el origen de todo pecado, de toda depravación, es el alejamiento de Dios. Se envanecieron, dice Romanos. Todos los males padecemos por eso, por habernos alejado de Dios. Hay una depravación personal y una depravación general. Hay personas que son depravados ellos solo. Pero hay una depravación que cubre la sociedad. ¿Qué es lo que dice Romanos 1, 21 al 28? Resumido, dice: se envanecieron en sus razonamientos. O sea, se creyeron lo que no eran. Se envanecieron. Y su necio corazón fue entenebrecido. Se oscureció su pensamiento. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Igualmente los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias uno con otros. Si yo llego a un sitio donde hay personas que piensan, personas inteligentes y personas medio inteligentes, en una consulta, en una biblioteca, donde sea, y yo llego con una gallina y digo que es un ratón. Digo, ¿dónde pongo este ratón? Entonces la gente se queda buscando el ratón y hasta se mueven rápido porque le tienen miedo al ratón. Digo, ¿dónde pongo este ratón? Caballero, es que usted está loco. ¿Usted no ve que es una gallina? Un señor de algunos 6 pies de estatura y 200 y pico libras de peso, llegó a una oficina y cuando la joven le dice, la secretaria lo recibe, le dice: siéntese ahí, caballero. Dice: mucho cuidado, señorita. ¿Quién es que está loco? Porque ahora el loco le dice al cuerdo loco. Ahora los que tienen su juicio en su sitio somos los locos. Dice aquí que cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Eso lo dice el que nos hizo a nosotros, el que nos creó, el que nos fabricó, etcétera. Entonces dice que se hicieron sabios y se hicieron necios y se convirtieron en necios, porque ¿cómo voy yo a querer corregir, cambiar lo que Dios ha hecho? Que este es una guayaba.
No, eso es una guanábana. Eso es porque Dios hizo una guayaba y yo digo que es una guanábana. Pero es en la mente mía. En la mente mía. En la mente mía podemos hacer creer que este micrófono es un pedazo de bizcocho. Y como yo creo que eso es un bizcocho, me lo como. Cómetelo. Cómetelo. Que lo importante es lo que tú piensas en tu mente. Entonces, ahí ha llegado la sociedad en su depravación delante de Dios. A querer no corregir simplemente, cambiar lo que Dios hizo. Esa es la depravación más clara que nosotros podemos observar a nivel colectivo. Ahora está todo perdido. Porque es verdad que el hombre se ha depravado. Es verdad que somos malos. Usted sabe lo que son alrededor de 65 millones de niños que han muerto en los últimos 49 años de la ley que acaban de eliminar en los Estados Unidos. Por fin apareció gente que piensa, gente con los ojos abiertos, gente que tiene corazón. Y aparecieron una mayoría de jueces que son gente. Y dijeron, esto es un adefesio, esto es una aberración, esto es un pecado, esto es un crimen. No podemos tolerar más. Y eliminaron esa ley. Ya no, nunca lo ha sido. Pero estaba consignado en la Constitución de Estados Unidos como derecho constitucional el aborto, el derecho a matar, el derecho a asesinar a su hijo. Primero tendríamos que averiguar qué significa derecho, porque parece que no es lo que nosotros creemos. Porque hay un derecho innato, el derecho a vivir. El niño tiene derecho a vivir. Cayó en tu vientre, no importa cómo, pero está ahí y él tiene derecho a vivir. Bendito el nombre del Señor. Pero si la madre no le agrada la idea de que él viva, el derecho es de ella a matarlo. Gracias a Dios, porque en tantas cosas malas a veces aparecen algunas buenas. Y nosotros aplaudimos eso. Entonces la solución, como pecadores, nosotros éramos incapaces de resolver nuestra situación frente a Dios. Pero el mismo Dios nos proporcionó el medio. Es verdad que hay una depravación general, una incapacidad para buscar a Dios, pero no es total ni eterna, porque Dios dejó una brecha, una apertura para que el que quiera, el inteligente que abra los ojos, diga, por aquí me puedo salvar. Hay una solución. Dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Voy a explicar un poquito esto. Aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué significa muerto? Inoperante. Que nada puede, invalidez total. Un muerto no sabe ni siquiera que está muerto. El muerto no le da calor ni le da frío. Nada le hiede ni le huele. No tiene hambre ni tiene sed. El muerto está totalmente desconectado. Entonces espiritualmente nosotros estábamos muertos. Muertos. No valíamos nada, ya éramos basura. Estando muertos, ¿qué podíamos hacer nosotros por nosotros? Nada. Nada. Entonces dice algunos teólogos, ¿y si estaba muerto, cómo reaccionó? ¿Cómo reacciona un muerto? Dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Dice
hay una fórmula para que ese muerto, porque si se queda muerto, teológicamente está perdido. Es una depravación total y sin esperanza alguna, si se queda muerto. Entonces hay una fórmula para que ese muerto reaccione. Jesucristo nos dio la orden de predicar, porque es el mensaje bíblico lo único capaz de despertar en nosotros la necesidad y búsqueda de nuestra salvación. Cuando decimos muerto, estamos diciendo sin vida, ¿verdad? Espiritualmente muerto es una persona que ni siente ni padece por las cosas de Dios. Está afuera y no le hace caso a nada. Ahora dice Cristo en Juan 16:8, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ¿quién convence al muerto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír el mensaje de la palabra de Dios. La especie humana está muerta, totalmente depravada y sin capacidad de levantarse de su estado. Pero, dijo Cristo en Juan 5:25, porque hay que entender a quién y por qué le hablaba Jesús. 5:25 de Juan. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Oh, gloria a Dios. ¿Es verdad que estábamos muertos? Sí. ¿Es verdad que no había posibilidad humana para nosotros? Es verdad. ¿Es verdad que nada de lo que nosotros pudiéramos hacer valía la pena? Es verdad. Sin embargo, los muertos que oyeren la voz del Hijo de Dios, por muertos que estén. Bueno, Lázaro estaba muerto. Lázaro tenía 4 días enterrado. Ya hiede, dijo la hermana. Y Cristo se para frente a la tumba. Y sin nada en la mano, sin instrumento alguno, sin ningún ácido, sin ningún gas, sin ningún láser, dio su palabra. Lázaro, ven fuera. Ha llegado la hora de que los muertos escuchen la palabra de Dios, y los que la escuchen viven. Ahora dice Pablo en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír. Oiga, hermano, el sentido que mejor funciona para asuntos de fe es el oído. Ni el tacto, ni la vista, ni el gusto, todo eso son buenos, imprescindibles. Pero para fines de fe, la Biblia menciona el oído. Por el oír viene la fe. ¿Y qué es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos? Que prediquemos para que la gente oiga. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos cuando se iba? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y el que quiera creer, o sea, vayan a donde están, al cementerio espiritual. Porque el mundo era y es un cementerio. Pero nosotros tenemos un mensaje y tenemos una fuerza, una energía espiritual con la cual Cristo nos capacitó cuando se fue y nos dejó. Y dice, vayan y prediquen, y los muertos que escuchen vivirán. Vivirán. Entonces es verdad que el hombre se ha depravado. Es verdad que el hombre ha tocado fondo. Es verdad que cualquiera que mira a la gente, lo mala que está, dice, no hay nada que hacer. A mí me ha pasado por la mente a veces. Yo he visto ciertos espectáculos con cierta gente, a veces con gente que conoce la Biblia, que se descaminan y se convierten, como dice la palabra, el perro volvió a su vómito y la puerca lavada al revolcadero.
se ponen peor que antes de convertirse a la primera vez. Y cuando uno ve esos espectáculos, y a veces hasta gente que ha estado en el altar, que ha ministrado, y cuando usted lo ve, usted como que quiere perder la esperanza y la fe. Usted dice, no, pero esto está perdido. Por perdido que esté, por depravado que esté, por lejos que estés de Dios, por años que tenga pecando, por años que tenga engañando, eres un muerto espiritual. Y la Biblia dice que llega la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora hay una diferencia. Usted sabe que hay muertos que van a oír y hay muertos que no van a oír. Porque dice aquí 5:25, y los que oyeren vivirán. Lo que quiere decir que habrán muchos que no oirán. No oirán quiere decir no querrán oír, no entenderán, no aceptarán, porque ellos van a escuchar, pero van a decidir otra cosa. Y Dios respeta nuestro libre albedrío. Si yo le quiero servir a Dios, Dios me da la mano. Si yo me quiero burlar de Dios, Dios me suelta. Ese es el Dios que yo entiendo y comprendo en la Biblia. Yo creo que todos tenemos oportunidad de ser salvos. Yo creo que la puerta todavía no se ha cerrado para nadie. Yo creo que todo aquel que levante su voz ante la presencia de Dios, Dios lo va a escuchar. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Así que no pierda la esperanza. Porque hay gente que cree que ya Dios no lo oye. Hay gente que cree que ya Dios se desentendió de ellos. Mentira del diablo. Por profundo que haya bajado, si tuviste la capacidad de oír, si te llamó la atención la palabra de Dios, si entendiste aunque sea un pelo, tiene la oportunidad de ser salvo. Pero para ser salvo hay que acercarse a Dios, porque la depravación espiritual del hombre viene por su alejamiento de Dios. Y lo dice Isaías 59:2. Tu pecado ha hecho separación entre ustedes y Dios. ¿Por qué el hombre es tan malo? Porque se alejó de Dios. Se apartó de Dios para seguir los lineamientos de su propia carnalidad, sus deseos. Por eso Pablo habla de los deseos de la carne. Porque así como tenemos deseos, tenemos también juicio. Usted pasa por un banco, usted no tiene un centavo, usted quiere comprar un carro, usted quiere comprar una casa y en el banco hay muchísimo dinero. Usted tiene deseo de dinero y ahí hay dinero. Métase a cogerlo entonces. ¿Por qué no lo hace? Porque hay un juicio, hay una razón. Y usted dice, aunque tengo deseo y ahí hay lo que yo quiero, no me conviene tomarlo en esta forma. Asimismo, cuando usted escucha la palabra de Dios, usted se da cuenta, yo necesito eso. Pero viene otra voz y le dice, pero todavía tú eres muy joven. Todavía tú tienes que gozar mucho. ¿Cuántos jóvenes me han dicho a mí que no se convirtieron porque tenían que gozar y ya están enterrados? Aleluya. Entonces usted toma la decisión cuando oye la voz de Dios y usted tiene la capacidad de aceptar o rechazar. Entonces por eso dice los que oyeren. De todo el grupo de muertos, cuando uno predica por radio uno sabe cuántos millones lo están oyendo. ¿Cuántos muertos oyen? Ahora de ese grupo de muertos aparecen unos cuantos que oyen la voz de Dios. Y dicen, pero es verdad, yo estoy perdiendo tiempo, yo estoy corriendo peligro. Y si la muerte me sorprende en esta situación espiritual, ¿qué será de mi alma? Porque yo estoy vivo, pero voy a morir. A menos que sea una persona demente que piense que no va a morir. La única alternativa para la muerte es Cristo Jesús.
Hermano, no hay nada que podamos hacer aquí que nos lo llevemos. Los contratos se quedan todos aquí con el abogado. Los seguros de vida se quedan todos aquí. Usted se va como igualito que como vino. Sin compañía. Usted tiene su mujer que tiene 50 años de casado y se quieren como locos. Pero cuando se muere se va solo. Usted tiene un hijo que la luz de sus ojos. Pero cuando se muera lo tiene que dejar. Entonces nos vamos solo con nuestra fe. Aleluya. Me voy con mi fe. ¿Cuál es mi fe? Que alguien me está esperando de aquel lado. Después de cruzar el río, hay alguien que me está esperando. Y no lo quiero ofender. Quiero agradarlo para que me reciba con los brazos abiertos. Esa es la esperanza, amigos. Hermano descarriado, hermano que está medio frío, amigo, esa es la esperanza de nosotros. Todo esto es paja, todo esto es basura, todo esto es pasajero, todo esto vale nada. Cuando usted está en una gravedad, usted no le vale que le lleven un reloj de oro. Yo no quiero reloj, no quiero cadena, no quiero diamante, no quiero nada. Yo lo que quiero es salud. Termino con esto. En una ocasión había un hermano, medio hermano, que era una persona que tiene muchísimo dinero, pero él era muy amiguito mío. Yo era jovencito, tenía como 17, 18, 20 años. Y estaba muriéndose. Y me manda a buscar. Él era del norte del país. Y él no decía Ezequiel, él decía Ezequiel. Ezequiel, me estoy muriendo, me decía. Y yo oraba por él. Ezequiel, me estoy muriendo. Nada de lo que conseguí, de lo que tengo me importa. Yo lo que quiero que Dios, que el Señor me dé salud. Y se murió, hermano. Se murió. Pero cuando uno llega a ese mundo, a ese puntico, es que piensa en la realidad. Nada vale nada. Lo único importante es que yo siga viviendo. Y si en ese momento alguien le dice, mira, te voy a quitar todo lo que tienes, las casas, los carros, la empresa, todo lo que tú tienes te lo voy a quitar, pero te voy a dar salud. O te dejo todo lo que tienes y te mueres. ¿Qué tú quieres? Quítamelo todo. Que me falte todo. Que me falte todo. Que me falte todo, menos tu presencia. Oh, gloria a su nombre. Vamos. Aleluya, gloria a Dios. El pecado es como una barrera que impide que nos acerquemos a Dios. Pero a eso vino Cristo, a proveer la facilidad para que podamos accesar a Dios. Nadie está impedido de acercarse a Dios. Todos podemos decir lo que dijo, aceptar lo que dice Cristo. Venid a mí, los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Dios le bendiga. Un aplauso a Cristo. Muchas gracias, Señor. Querido amigo, acabas de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y Dios habló a tu corazón. Si quieres comenzar una vida nueva, entrégale tu vida a Cristo, tu corazón. Repite conmigo esta breve oración. Amado Dios, te adoro y te alabo y te agradezco haberme hablado al corazón. Señor, reconozco haber pecado contra ti. Hoy me arrepiento, te pido perdón, te entrego mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si lo hiciste de corazón, busca una iglesia cristiana evangélica y asiste a los cultos. Y todos los días lee la Biblia y habla con Dios en oración. Y allá en el cielo nos veremos. Dios te bendiga.